Bienvenidos todos y todas. Les saluda la magíster María Coronel Altamirano. Trabajo en la Dirección de Salud Mental del MINSA y el día de hoy les he traído una imagen para poder compartir con ustedes. ¿Qué pueden ustedes ver en esta imagen? ¿Creen que las personas de la imagen atraviesan alguna situación que requiera nuestra ayuda como profesionales? Respondiendo a esas interrogantes, ¿de qué tema crees que les hablaré el día de hoy? En efecto, seguro ya muchos lo han identificado. Hoy les hablaré sobre los primeros auxilios psicológicos en la niñez y en la infancia. El día de hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios psicológicos en la niñez y adolescencia. Para ello hemos considerado 4 temas claves e importantes, lo que es la definición y los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, los pasos de los primeros auxilios psicológicos en niños, niñas y adolescentes y las estrategias para acompañar los primeros auxilios psicológicos a los niños, niñas y adolescentes. Para ello es importante tener en cuenta que desde el Ministerio de Salud se aprobó la Guía Técnica de Primeros Auxilios Psicológicos aprobado con resolución ministerial 476/2020/MINSA, el cual tiene como base la guía de primera ayuda de la OMS, y nosotros como el Ministerio de Salud hicimos una validación operativa con el personal de salud para poder recoger las impresiones del personal de salud y para poder hacer los ajustes correspondientes para que sea más amigable esta versión. En ese sentido, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos es parte del acompañamiento psicosocial que se le brinda a una persona en estado de crisis. ¿Y qué es este acompañamiento psicosocial? Este acompañamiento psicosocial busca proteger y promover la autonomía de la persona cuando está en crisis. Y hablamos que los primeros auxilios psicológicos es parte de este acompañamiento porque cuando hacemos acompañamiento psicosocial hay diversas intervenciones que va a ayudar a esa persona. No todas las personas necesitan lo mismo. Eso no es un paquete de atención, sino que responde a necesidades. La primera intervención son los primeros auxilios psicológicos. Si la persona necesita otro tipo de intervención, se realiza la intervención. También hacemos intervenciones familiares, que hablamos más básicamente de temas de duelo. Hablamos también de elementos que pueden ser por muerte o por algunos elementos que se considere como parte del duelo. Hablamos de intervenciones comunitarias, que su foco ahí es poder tejer la red de apoyo en la comunidad para superar esta crisis. En ese sentido, los primeros auxilios psicológicos que buscan tienen 3 objetivos claves: reducir el nivel del estrés inicial causado por un evento traumático, busca fomentar la adaptación a corto, mediano y a largo plazo y potenciar las estrategias de afrontamiento eficaz frente a la crisis. Entonces hay que recordar, reduce el estrés inicial. Nosotros las personas por diversas situaciones pasamos estrés, pero en un evento determinado, y no todos los eventos son iguales, la persona aumenta sus niveles de estrés y lo que busca el PAP justamente es reducir ese estrés inicial. Una vez que las personas están ya más calmadas, con menores niveles de estrés, buscamos que se pueda adaptar en ese momento a mediano y a largo plazo para que pueda seguir funcionando como en sus actividades en la vida rutinaria y potenciar las estrategias que las personas ya tienen. Entonces, esos son los objetivos importantes que tenemos en los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son los pasos de los primeros auxilios psicológicos con niños, niñas y adolescentes? 3 pasos: observar, escuchar y conectar. Observar, escuchar y conectar. El primer paso, observar. Dentro de la observación, lo primero que vamos a tener que ver en el contexto determinado son las reacciones tanto del niño ni adolescente, pero también de sus padres o cuidadores principales, ya que es muy probable que el cuidador pueda estar en pánico, pueda estar molesto, pero también puede estar tranquilo y sereno y puede estar ayudando a otras personas. Entonces, todas las personas reaccionamos de formas diferentes, es por eso que nosotros tenemos que observar estas reacciones y también
y vamos a identificar quiénes necesitan en ese momento la ayuda. En el caso de los niños y adolescentes tenemos que identificar cuáles son esos factores de riesgo y el reconocimiento de cuáles son estas necesidades básicas. En el caso de los niños y adolescentes, lo que tenemos que realizar es poder, antes de acercarnos a él, pedir permiso al cuidador para establecer este contacto con la niña o el niño y adolescente. Entonces hay que tener en cuenta que en el caso de niños, ellos no nos conocen, ellos frente a un extraño tienen unas indicaciones por sus padres y finalmente por eso es que hay que hablar con este cuidador, con la persona que está acercando a él, para ver también, por un lado, al cuidador, cómo se encuentra también en ese momento, para poder ver arquetipos, cómo se atiende a la persona, y otro equipo que pueda ver el tema de los niños. Siempre es importante en el tema del PAP poder tener dos personas, dos profesionales entrenados en primeros auxilios psicológicos para que uno pueda estar presente, pueda hacer este contacto, pero también para que pueda estar atento a las necesidades que se puedan presentar. Ya durante el escuchar, en el siguiente paso, va a ser importante tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es presentarnos. Mi nombre es María Coronel, soy del Ministerio de Salud y el día de hoy estoy aquí para hablar con las personas, los niños, niñas, si necesita alguien ayuda y poder ayudarlos, ¿no? Entonces el niño o la niña no sabe qué es lo que está pasando, quién es esta persona, entonces tiene que saber nuestro nombre, dónde pertenecemos y por qué estamos ahí. Y también ciertamente el adulto. Entonces va a ser importante que sea esa escucha con respeto y aceptación de qué es lo que siente sobre lo ocurrido, para comprender qué le preocupa, qué le genera temor o molestia. En esta escucha vamos a poder priorizar las necesidades y se facilita la toma de decisiones. Muchas veces estos niños hay que tener en cuenta antes de la intervención cuáles son las reacciones que tienen los niños de acuerdo a la etapa de vida que puede tener en ese momento. Es diferente tener 2 años a tener 7 años. ¿Cuáles son esas características de reacciones regulares? ¿Y qué pasa cuando pueden tener un evento determinado? Entonces, por ejemplo, dentro de estos eventos pueden darse que los niños puedan sentir mucho miedo y podemos decirle, muchas veces los niños experimentan miedo y esto es muy común después de un evento que pueda generar como esta situación de huaico. A veces puede pasar que el niño no esté dispuesto a poder hablar con otra persona y podemos ayudarnos de algún elemento, por ejemplo un oso, que le podamos dar vida y a través de este objeto podamos decirle cómo te encuentras, qué pasó en ese momento, dónde estabas tú, preguntas abiertas para que el niño pueda hablar y dar una mejor respuesta a través en este caso, de un tercero, por llamarlo así, que es en este caso el oso. Entonces hay que tener siempre en nuestra mochila elementos para trabajar con niños que nos permita acercarnos a ellos. Y el otro punto que es el escuchar, el conectar, es conectar con sus propias capacidades para salir adelante, sus familiares, sus amigos, la información que les permita comprender lo que ha sucedido y está por suceder, los servicios de apoyo y protección, seguridad especializada, a los cuidadores y los padres, hay que darle la información puntual sobre todos los servicios que se pueden acercar. Y finalmente, las estrategias, cómo acompañar a esos primeros auxilios psicológicos. Usar el juego libre, que facilite la expresión emocional, e incremente la capacidad de afrontamiento. Y todas esas estrategias va a depender mucho en el tema de factor cultural, donde nos encontremos. Es importante reconocer la zona, cuáles son esos elementos importantes para poder hacer la intervención. El uso de metáforas, el uso del arte para la expresión emocional, las dinámicas de movimiento y respiración, pues si un niño está muy asustado, con mucho miedo, está llorando, no vamos a poder conversar con él mientras no pueda
bajar sus niveles de ansiedad con algunas técnicas de respiración, trabajar conjunto con las familias para fortalecer las redes de protección y cuidado, promover espacios grupales para fortalecer el juego colectivo. Aquí me voy a dar un alto porque es importante en ese momento el tema de la regulación emocional y a través justamente de ese vínculo que vamos a establecer con el niño, la niña o el adolescente, podemos colocar muchos niños, a veces los adultos, no conocen las emociones. Existe una paleta de emociones que no solamente es estar triste, estar molesto o estar feliz. Existe una variedad de emociones que las personas tenemos que aprender. Sin embargo, en ese momento podemos utilizar como algunas caritas, que el niño tiene que saber esta carita está feliz, está molesto, está triste, está renegando, muy frustrado o cansado tal vez. Primero que conozca la emoción, luego que identifique de cómo se siente este niño y a partir de la identificación pueda empezar a regular esa emoción y puede ir bajando de intensidad porque eso le está generando mucho malestar en el niño, como por ejemplo el miedo, mucho miedo de que su papá le pueda pasar algo, que vuelva a pasar, perdió su casa. Entonces, para que el niño también se quede con una estrategia que le sirva para él en los momentos de crisis que pueda tener en el curso de su vida. Finalmente, qué importante, si notas que un niño o niña adolescente presenta conductas de riesgo para sí mismo, para otras personas, no se puede retornar a actividades ordinarias de la vida diaria o seguirla constantemente. Lo que hay que hacer en este caso es que el cuidador principal recomendarle que vaya a una atención en salud mental, que ya es un equipo especializado que está en ese momento o que en todo caso se le pueda decir dónde se encuentran los servicios más cercanos. Recordar que tenemos la línea 113, opción 5, atención gratuita las 24 horas del día para toda la población que vive en el territorio peruano. Las conclusiones, los primeros auxilios psicológicos con niñas, niños y adolescentes buscan mitigar los impactos negativos de una crisis, promueve la autonomía y autocuidado, así como fortalecer los recursos personales y colectivos, reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y actores protagónicos para cuidar su bienestar, los 3 pasos para brindar los primeros auxilios, si los psicológicos, observar, escuchar y conectar, tener en cuenta siempre esos pasos y esos objetivos que tenemos que tener al finalizar nuestra intervención. Los primeros auxilios psicológicos para niñas y adolescentes se apoyan en diversas herramientas que va a depender de la edad y de la cultura, a fin de que favorezcan la expresión emocional, la autonomía y la construcción de soluciones. Tenemos esta lámina con la bibliografía, que es la guía técnica de primeros auxilios psicológicos, que lo encontramos en la biblioteca del MINSA de forma virtual. Escriben en Google sobre la guía técnica y les va a dar la guía más las herramientas que están dentro de la guía y un manual de capacitación sobre los primeros auxilios psicológicos para los profesionales en su niñez. Estimados participantes, hemos llegado al final de esta exposición y antes de despedirme quisiera dejarlos con una pregunta con todo lo presentado. ¿En qué situaciones se comprometen a aplicar los primeros auxilios psicológicos en niñas, niños y adolescentes de su comunidad? Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.